lo que nosotros vamos a empezar a hablar acerca de cómo interpretar las medidas que utilizamos en estadística descriptiva. Estas medidas las podemos nosotros dividir en cuatro tipos de medidas. La primera, que es de tendencia central. En este caso, medidas, como lo dice el nombre, tendencia central, aquel dato o aquellos datos a los que tienden a centrarse o acumularse el resto de la información. Si nosotros vemos como en las gráficas del lado izquierdo, porque siempre se recomienda que nosotros grafiquemos la información para saber su comportamiento general. Entonces, en este primer caso, de lo que se trata son de las últimas, no sé, en los 2 últimos años, acerca de los números que se han aparecido en la revancha de la Lotería Nacional. Entonces, podemos ver que si es del número 1 al número 44 aproximadamente, la tendencia central no es muy clara. No se sabe o no se determina inmediatamente aquel dato o aquel número de datos a los que tienden a centrarse la mayoría de las bolas que se sacan en los sorteos, ¿no? En cambio, nosotros si vemos a partir del 44 al 55, de aquí del 44 al 55, es menos probable, es menos posible que nosotros obtengamos algún número que estén a partir del 44 hasta el 56, que es el total de números que tiene. En cambio, en este segundo gráfico, si nosotros vemos o analizamos lo que es la tendencia central, podemos establecer que el número puede ser entre el 21 al 30, del 31 al 40 o del 41 al 50. La mayoría de los datos se agrupan del 21 al 50. No sé, para el caso del 21 al 30 son arriba de 2.500, son cerca de 2.600. Del 41 al 50 son cerca de 2.000 y del 31 al 40 son poco más de 1.500, siendo que el resto de los números son menores, digamos, a los 1.500. Entonces, ese dato central o ese número de datos centrales tienden a acumularse del 21 al 30, del 31 al 40, del 31 al 40, así como que como es la posición es media, es la mitad, irrumpe la mitad de los datos que son los mayores o que son los que se acumulan más, es decir, del 31 al 30 y del 41 al 50. Entonces, si nosotros sacamos un promedio, entonces lo más seguro es que si sumamos este número, aquí están, el 2704, el 1634 y el 2034 y los promediamos, nos va a salir un valor muy cercano a los que estén del 31 al 40, ¿no? Por ejemplo, esa es la razón que nosotros podríamos decir que hacia allá va la tendencia central. Y en este caso es muy claro cuál sería la pila o los números alrededor del cual nosotros acumulamos o vemos la mayoría de los datos registrados en este sorteo. A eso se refiere la tendencia central, el dato o datos hacia donde tienden a acumularse el resto de los datos. Quedamos en este, es muy parejo. En este podríamos establecer algún punto central entre esta zona, y aquí es muy claro, ¿no? Que sería del 21 al 30, donde nosotros encontremos esos estadísticos de tendencia central. Después pasamos a lo que son las medidas de dispersión. Se entiende como una medida de dispersión aquel dato estadístico, aquel número, porque es un solo número, que nos da qué tanto se aleja un dato con respecto a una medida de tendencia central. Si nosotros queremos ver la dispersión, digamos, en este primer gráfico del 49, digamos, del 49 con respecto a la medida de tendencia central, que sea, que como un promedio sería más o menos como en esta zona. ¿Qué tanto se aleja el 49 de esta medida de tendencia central?
qué tanto se aleja este 49 de la cantidad de veces que se repiten en mismo número alguno de los números que salen en la revancha. Para el caso, por ejemplo, de la segunda, qué tanto se alejan los datos del 31 al 40 con respecto a la medida de tendencia central, que va a estar aquí. ¿Qué tanto se alejan los datos del 1 al 10 con respecto a la medida de tendencia central? Mientras más se alejan los datos con respecto a esa medida de tendencia central, entonces más disperso resulta ese dato en específico. Y en este caso, ¿qué tanto se aleja, por ejemplo, los números del 41 al 50 con respecto al valor central o al número al que tienden a concentrarse la mayoría de los datos? ¿Qué tanto se alejan el 1 al 10 con respecto a la mayoría de los datos que se concentran del 21 al 30? O ¿qué tanto se aleja, supongamos, este número que está aquí? Si cae un dato en esta zona, ¿qué tanto se aleja con respecto a la medida de tendencia central? O de este lado, ¿qué tanto se aleja con respecto a la medida de tendencia central? ¿Qué tan disperso es? La tercera medida, lo que nosotros buscamos con las estadísticas de medidas de posición, es que nosotros dividimos en partes iguales la muestra o la población. En este caso, si son 56 números, supongamos que dividimos los 56 entre 4, entonces, ¿qué tantos datos aparecen en el primer cuarto en un 25%? ¿Qué tantos datos aparecen en el segundo cuarto en el segundo 25%? ¿Qué tantos datos aparecen en el siguiente 25%? ¿Y qué tantos quedan en el cuarto cuarto? Si nosotros sacamos... Si dividimos nosotros esta muestra en 4 partes iguales, vemos que tenemos una menor cantidad de datos en el cuarto cuarto, en el último 25%. Si nosotros dividimos en 10 partes iguales esta muestra, entonces tendríamos que ver la posición o la cantidad de datos que caen efectivamente en esas 10 partes. Igual sería en las últimas 3 partes, los últimos 3 décimos, las últimas 10 partes, las últimas 3 veces que se dividen en 10 partes iguales esta muestra, entonces vamos a ver que se reduce la cantidad de datos y entonces podríamos decir que la mayoría de los datos entonces sí se acumulan en las primeras 7 partes, 7 décimas partes. En este caso, si nosotros dividimos en 4 partes iguales, entonces podríamos ver que la mayoría de los datos se concentran en el segundo 25%, mientras que el primer 25% y el último 25% son las que nosotros podemos registrar menos cantidad de información. En este caso, si dividimos en 4 partes iguales, nosotros podemos ver que la mayoría de los datos se concentran en el segundo cuarto y en el tercer cuarto, porque esto sería, esta del 21 al 30 estaría partida en algún punto por la mitad precisamente de estas divisiones, ¿no? Lo que es el segundo cuarto y lo que sería el tercer cuarto. Entonces, podríamos afirmar que el primer cuarto y el último cuarto, en este último gráfico, son los que menos datos se tienen, ¿no? Son los datos más dispersos y por lo tanto en el segundo cuarto o en el tercer cuarto es donde se acumula la mayoría de la información. Y por último, la forma de las gráficas. En este caso, podríamos nosotros decir que se comporta de forma uniforme hasta el valor 43, hasta el número 43, y de ahí va descendiendo hasta el número 56, que salió 120 veces en estos 2 años, ¿no? Entonces, hasta aquí se comporta de forma uniforme. La probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos datos es uniforme o es relativamente uniforme, a diferencia de que si nosotros queremos obtener el número 44 al número 56, que se reduce la probabilidad. En este caso, pues tenemos como que un par de montañitas, ¿no? Tenemos 2 picos, que sería en este caso del 21 al 30 y del 41 al 50.
Podríamos nosotros afirmar que tendríamos dos modas posiblemente, dos posibles elementos en donde se concentra la mayoría de la información. Entonces, no hablamos de que no se comporta de forma simétrica, pero sí, por ejemplo, tiene mucho espacio a lo largo de los extremos, ¿no? Como que se junta, como que hay una concentración extraordinaria de datos en esta zona, pero tienden a dispersarse a lo largo de antes y después de que se concentren los datos en esta zona. Y en ese caso se cae, es así como parece simétrica, donde se puede afirmar que la mayoría de los datos se concentran entre del 21 al 40 y se dispersa de forma simétrica, de forma casi simétrica a lo largo o a los extremos de este gráfico, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir estas medidas generales. De tendencia central tenemos lo que es la media, la mediana, la moda, que son las más utilizadas, y su uso depende también del comportamiento de los datos. Medidas de dispersión, la básica es la desviación estándar. Se tiene la varianza, la desviación media, el rango, que el rango fue el primer estadístico en la historia. La posición, que se definen en función de lo que son los cuantiles, y los cuantiles en función de cuántas partes se divide a la muestra o la población. Y de forma, a lo que se refiere es precisamente la forma que tienen las gráficas de los datos, si son en forma de campanas, si hay asimetría, si es muy aplanada o si tiene si tiene alguna cúspide o tiene más de una cúspide, ¿no? Eso sería todo. Nos vemos en la próxima.